En estos diálogos filmados con maestros argentinos, pensadores y hacedores, hombres y mujeres de la cultura, vinculados al psicoanálisis con niños, adolescentes y familias, buscamos construir objetos de sostén para el entramado de la memoria colectiva. Intentamos recuperar y darle continuidad a lo ya creado, en una modalidad de memoria que sea parte de lo intocable de un saber sagrado. Aspiramos construir, con lo que está hecho, un ir haciendo innovador, con la dosis de fluidez necesaria para la inclusión de lo nuevo y lo no previsto. Pensamos que la memoria no se agota en el pasado, que hacer memoria es un compromiso ético, una construcción colectiva, trama fundamental para la restitución y construcción permanente del tejido social. Hacer memoria es hacer presente, y hacer el presente incluye la gestación del futuro, intentando direccionar, producir marcas, apuestas y compromiso. Reconocer la deuda con nuestros maestros vertebra el compromiso que abrazamos como docentes e investigadores en la transmisión del conocimiento. El doctor Juan Carlos Volnovich es médico psicoanalista, especialista en psiquiatría infantil, integró el grupo Plataforma, es doctor honoris causa por la Universidad Madres de Plaza de Mayo, es miembro de honor de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, integra el comité de expertos de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. En Diálogos es el nombre que elegimos para hacer nacer este espacio en este trabajo de restituir la memoria colectiva y de hacerla parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? No solamente como un trabajo restitutivo, sino incorporarla a un gesto cuanto más espontáneo mejor de nuestras vidas, ¿no? Que es valorizar todo el trabajo de pensamiento, las experiencias vividas de nuestros maestros. Y bueno, aquí estamos en el día inaugural. Y para mí es muy importante estar con Juan Carlos Volnovich, porque tengo que reconocer públicamente que es uno de los maestros que me ha marcado a mí profundamente, no solo en mi clínica, en mi amor por la docencia, por el deseo de generar condiciones de salud, sino en algo que en él es indudablemente claro, que es su posición ética, y que creo que indudablemente sin eso no podemos desear curar nada ni a nadie. Juan Carlos, contanos lo que quieras. No, estaba pensando cuando vos decías que ¿quién me marcó a mí? ¿No? Es decir, ¿quién es, de dónde vengo? ¿No? Lo que me marcó en ese sentido me parece que es cuestiones muy personales. Una de ellas es que mi padre era pediatra, era médico pediatra. Entonces yo estaba y tenía el consultorio en mi casa. Yo nací en un pueblo muy chiquito de La Pampa, donde mi viejo era el único médico del pueblo, ¿no? Y era el doctor. Y era muy importante, pero muy importante, ¿no? Y yo estaba convencido que si mi viejo era el doctor, mi vieja era la doctora. Y yo era el doctorcito. Es más, cuando yo llegaba decía, ahí viene el doctorcito.
Yo estaba convencido que era un título nobiliario, que no había que estudiar, que a uno se lo daban porque de cuna. Claro. Bueno, después me enteré de que había que recibirse médico y lo hice. Y la otra es el análisis. Y sobre todo, claro, lo más importante del comienzo, una, estar en la Asociación Psicoanalítica Argentina en la época de gloria y tener de maestras a Arminda Verasturi, a Betty Garma, a Susana Ferrer, a las que realmente iniciaron el psicoanálisis de niños en la Argentina. Y la otra es el trabajo en el hospital, porque yo entré a trabajar directamente, antes de recibirme de médico, al servicio de psicopatología de Lanús, que dirigía Goldenberg, y cuando me dijeron a qué estaba en departamentos, era sala, interconsulta, además, a qué departamento quería entrar, no dudé, pero no sabía bien por qué, pero no dudé, dije niños, y ahí la jefa era Aurora Pérez. Y empecé directamente, entonces mi primer paciente fue una nenita autista de 5 años, que bueno, cuando Aurora me dijo que me haga cargo de esa chica, yo tenía exactamente, les voy a decir, 22 años, estaba entre 21 y 22 años, y todavía no estaba recibido de médico. Yo Claro. me recibí ahí un poquito después, yo empecé a trabajar ilegalmente antes de recibirme. La conocí ahí a Silvia, la que hoy en día es mi mujer, y que estudiaba psicología. Y entonces Silvia me insistió en que vaya a conocerlo a Blecher, a ir a una clase, y después de eso ya era imposible hacer cualquier otra cosa porque Blecher era un encantador de serpientes. Bueno, que la chica no piensa que eran serpientes, pero claro, era un tipo fantástico, con una atracción, un carisma, y las clases de él eran muy impactantes. Entonces ahí yo descubrí que el artículo 17 de la Universidad de Buenos Aires habilitaba a los alumnos avanzados que tenían más del 50% de una carrera a hacer materias de cualquier otra carrera de la misma universidad sin curso de ingreso y sin respetar el orden curricular. Con lo cual podía hacer todas las materias, como yo ya estaba por recibirme médico, todas las materias que quería de psicología, y empecé a estudiar psicología. Con la idea de que, bueno, llegado el momento a lo mejor daba las otras y me graduaba. De todas formas me agarró la intervención del 66 y cuando vino la intervención militar, la noche de los bastones largos, yo interrumpí y nunca me recibí de psicólogo. Éramos muy jóvenes y bastante hippies, nunca comunistas. Nunca estuvimos ni siquiera en la FEDE. Ahora que apareció el libro de Gilbert sobre la FEDE, nosotros jamás estuvimos ni siquiera en la FEDE, lo cual era un mérito, porque en esa época uno entraba a la facultad y afiliarse a la FEDE era casi, por lo menos por una semana, era inevitable. Fui a hablar con Blecher, le dije que quería irme a Cuba y Blecher estuvo muy sabio porque me aconsejó, me dijo, mira, así como estás no servís para nada, recibite de médico, que como médico pasa. Entonces dije, bueno, me quedo, pero ya que me quedo, me gustaría aprovechar no solo para terminar la carrera y formarme como médico, sino ir con algún tipo de capacitación en psicoanálisis. Entonces él habló con Goldenberg para que me aceptaran en el servicio de Lanús, y por eso entré sin haberme graduado. Ajá. Después, bueno, igual no me fui a Cuba, me quedé. Me quedé en una situación muy particular, que es que quería capacitarme como psicoanalista y para eso había que conseguir hora con un analista didáctico y entrar a la Asociación Psicoanalítica. Y para entrar había que ser médico, los psicólogos no podían entrar, y además había que tener hora para un análisis didáctico. Entonces entré Faquete y fui el candidato más joven de la asociación.
tan rápido entré, tan rápido salí. Que estábamos muy desconformes con la política de la asociación, con el clima muy opresivo que había, y nos fuimos 14 miembros de la asociación de toda la estructura, 4 miembros didácticos que eran incluso una fundadora que era Mari Langer, Emilio Rodríguez, Diego Giru García Reynoso. Yo tuve suerte porque me fui con mi analista. Nos fuimos al gremio y formamos la Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental y un centro de docencia. El centro de docencia, imagínense, la demanda que había sobre esta secta, que era la APA, a la cual no se podía entrar, y de golpe armábamos uno democrático al cual cualquiera podía entrar. 4.500 alumnos tuvimos ese año. Fue un acontecimiento. Ese evento partió el psicoanálisis mundial en dos. Claro. Mundial. Porque hasta ese momento el psicoanálisis era un psicoanálisis clase media, producido por clase media, para clase media y muy del establishment, ¿eh? En ese momento era, además era un momento de masas, de auge de masas, poco había pasado el cordobazo y demás, era un psicoanálisis que acompañaba a los movimientos revolucionarios y de cambio y un psicoanálisis del establishment. Cuando nos dimos cuenta dentro del grupo Plataforma que empezábamos a cometer los mismos errores que padecíamos en la institución de la que habíamos renunciado, nos autodisolvimos. Al año de renunciar a la APA, nos autodisolvimos. Y esta fue la medida más sabia y tal vez más heroica, porque era renunciar al narcisismo. Estábamos ubicados en el lugar de Stars, pero por ese camino llegábamos otra vez a sacar la tarjeta del diner, ¿no? Dos cosas que sería interesante que les cuente de esa prehistoria. Bueno, en la asociación había 2 analistas que eran, además de analistas, eran como el padre Mario. Eran consideradas como brujas, porque sabían mucho de psicoanálisis, pero no era por psicoanalistas que uno las escuchaba, sino porque tenían algo de una percepción muy especial. Una era Arminda Verasturi, que hacía cosas increíbles. Una que me hizo a mí es, por ejemplo, llevarle un dibujo de un chico y agarrar, sin saber nada del chico, agarrar era una hoja donde un chico había dibujado y con el lápiz había rasgado la hoja, ¿no? Entonces levantó una hoja, se veía en la hoja siguiente el trazo, levantó la segunda hoja, se veía el trazo, hasta que llegara a la tercera hoja y dijo quemadura de 3er grado. Era alguien que tenía, ella y Luisa Álvarez Toledo, que escribió muy poco y que en realidad tenía mucho prestigio dentro de la asociación, porque los analistas didácticos se analizaban con ella. Ella era la analista de los analistas didácticos. La psicóloga tuvieron un lugar protagónico en el psicoanálisis de niños de la primera etapa, y sobre todo podían darse el lujo, que no teníamos los psicoanalistas de la APA, de acceder a campos fronterizos como psicoanálisis de grupo y psicoprofilaxis quirúrgica. Acá en el Hospital de Niños, María Rosa Glasserman hizo una investigación interesantísima con consecuencias muy prácticas. Doy una. Los chicos que los operaban de estrabismo salían del salón de operaciones con los ojos tapados con vendas. Lo cual, para un chico que saben que lo van a operar y tiene que estar una semana sin ver, la angustia y la fantasía de ceguera era inevitable. Hasta que a María Rosa se le ocurrió preguntar si era necesario desde el punto de vista médico y de la higiene que tuvieran la venda. Y un cirujano dijo, la verdad que no. De manera tal que, muy al estilo, para darle la razón a Foucault, era una crueldad innecesaria ejercida en función del poder médico, que a partir de ahí los chicos que se operaban salían del salón de operaciones sin vendas, pudiendo ver, lo cual cambiaba totalmente
la posibilidad de que se convierta en un hecho traumático o que pueda ser elaborado de otra manera. Digamos, entre todas estas cuestiones está la aparición del punto de vista del niño, también como una reivindicación. Era la época además donde vino Meltzer a la Argentina y era Melanie Klein, y era absolutamente y solamente Melanie Klein, a quien yo le agradezco enormemente la posibilidad de haberme dado la facilidad de tener una técnica muy fácil para acercarme a los chicos. En esa época trabajábamos con consultorio de niños. Arminda tenía un arenero en el consultorio de niños, lo cual era un quilombo, porque los chicos, la arena se sale por más claro. que uno lo tenga, ¿no? Estábamos muy preocupados por la técnica, por qué juguetes se ponían, claro. cómo era una caja de juegos. Bueno, si ustedes ven la revista de psicoanálisis, los trabajos sobre las cajas de juego, qué juguetes poner, y sobre cuestiones de técnica. Eso puede ser una pelotudez hoy en día, hasta me da un poco de vergüenza, pero de todas formas creo que nos sirvió muchísimo para permitirnos acercar a los chicos y saber cómo acercarnos, porque si no, cuando uno se acerca a un chico no tiene la menor idea de qué hacer ni qué me habrá querido decir. Bueno, cuando vino Meltzer, además, Meltzer era un psicoanalista británico que muy terrorista, que dijo que había que sacar todo, que había que sacar cuadros, que había que hacer una experiencia donde las variables estén introducidas solamente por los pacientes y no por los analistas, así que había que vestirse siempre igual, el consultorio totalmente despojado, sin cuadros, sin nada que pudiera darle al paciente idea de cuál era la ideología del analista. Hicimos todo eso, casi todo eso. Después igual a Meltzer lo expulsaron, le quitaron la función didáctica y lo expulsaron por enamorarse de una paciente. El guacho nos decía que no había que tomar pacientes que vivían dentro del mismo barrio porque uno los podía encontrar en el almacén. Claro. Y se enganchó con una paciente. Pero Dios lo castigó. Y todas las discusiones acerca de cómo armar un consultorio de niños, en general los que vivían en casas, en departamentos, usaban la habitación de servicio como consultorio de niños, porque como los niños son chiquitos, la habitación es chiquita. Y porque tenían baño, el baño de servicio para que los chicos accesibles. Lo que hacíamos en el hospital era diferente. En el hospital trabajábamos con chicos, muy psicoanalíticamente. El caso de la nena esta, que yo les cuento que fue mi primera paciente, esta nena que era una autista, lo usó Aurora Pérez para presentar su trabajo como ser aceptada como miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica, y se lo rechazaron, no porque el trabajo fuera malo, sino porque decían que eso no era psicoanálisis, porque el tratamiento había sido realizado en el hospital sin cobrar honorarios. Esa era una de las cosas que empezaron a molestarnos y que estuvieron en la base del Grupo Plataforma. Los ateneos clínicos que se hacían en la Asociación Psicoanalítica, cuando se presentaba el caso de un adulto, estaba lleno de gente, íbamos todos. Cuando se presentaba el caso de un niño, íbamos solo los analistas de niños. Quiere decir que el aula, que era enorme, era un grupito. Siempre fue una subespecialidad y era algo así como los niñólogos estaban vistos por los psicoanalistas como eso, como secundarios. Bueno, no solo estábamos muy kleinianos y estudiábamos mucho y nos analizábamos mucho, y decir, esto es fundamental. Hablando de la marca fundamental es el análisis. La transferencia con el análisis es fundamental,
una de las cosas por las cuales nos fuimos de la Asociación Psicoanalítica era por la burocracia en la Asociación Psicoanalítica, que suponía 4 veces por semana, 50 minutos, diván. Cuando te tocaba un analista malo y un análisis, eso era fatal. Pero cuando te tocaba un buen analista, eso para mi gusto fue fundamental. Lo que yo veo hoy en día, los análisis efímeros, los análisis lacanianos, que cuando tengo dinero me analizo y cuando no, no. De 10 minutos, de 20 minutos, de una vez por semana, 2 veces por semana, yo creo que están en la base del fracaso de los analistas como analistas, porque la transferencia, aquello que uno puede transmitir como analista, si no lo consiguió a través de su propio análisis, por más que estudie toda la bibliografía y tenga una formación académica, no sirve para nada, no se transmite. Una de las cosas que yo hice, por ejemplo, era, tomé un paciente 1 hora de juego y la misma hora de juego la supervisé con 7 analistas didácticos, especialistas en niños, y también fue interesante llegar a la conclusión que no había muchas diferencias. Antes que me olvide, la otra pata de esta formación era Piaget, porque ¿qué pasó? Pasó que, como les decía, éramos muy kleinianos y éramos muy clínicos, pero yo me daba cuenta que lo que yo les decía a los chicos me lo aceptaban porque me querían, pero que muchos no entendían. Eran interpretaciones que estaban muy al servicio de glorificar la teoría y de poner contentos a los supervisores, y uno veía la cara de los chicos y muchos no entendían. Hasta que una vez me pasó con un pibe que estaba jugando y yo dije, acá me luzco. Y le hice una interpretación kleiniana de esas maravillosas porque había logrado juntar todo, los pechos buenos, los malos, todo, y en la interpretación, y el chico que estaba jugando interrumpió de jugar, me miró y me dijo, qué ocurrente. Pero ahí me di cuenta de que más vale, debía preguntarme qué entendían los chicos de lo que yo les decía. Claro. Me dijeron, tenés mucha suerte porque acaba de llegar Emilia Ferreiro. Emilia Ferreiro había ido a ser de la primera generación de psicólogos, había hecho su doctorado con Piaget y estaba acá. Entonces nos juntamos con Emilce Dio de Bleichmar y con otro grupo de psicoanalistas de niños y fuimos a verla a Emilia a decirle, mira, nosotros sabemos de psicoanálisis de niños, vos no sabes nada, pero vos sabés mucho de Piaget y de desarrollo cognitivo. De resulta de eso escribimos un libro que está recontra agotado, pero que se llama Problemas de la interpretación en psicoanálisis de niños, sobre los supuestos cognitivos que los analistas tenemos sobre lo que los chicos entienden, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que yo creo que un psicoanalista de niños, por mejor psicoanalista de niños que sea, no puede ignorar algo del desarrollo cognitivo y sobre todo de ese edificio conceptual que es Piaget y la psicología cognitiva, ¿no? Claro. ¿Cómo podrías relatarnos vos lo que viviste en relación al psicoanálisis fuertemente atravesado por lo social, donde ya era inevitable, digamos, ¿no? Claro. Lo social era inevitable porque, como les decía, fin de los 60, auge de masas, además éramos todos muy hippies, se metía por cualquier lado, era imposible eludir eso y esto no crean que fue fácil, un psicoanalista importantísimo, Bobbio Sandivaras, de la APA, escribió un trabajo fundamentando que los pobres no tienen la capacidad de simbolizar que tenemos la gente de clase media y que por lo tanto el psicoanálisis no era para gente pobre. La idea de trabajar, de psicoanalizar sin incluir el pago, había que fundamentarlo, ¿no? Y además los problemas que aparecían eran totalmente diferentes. La teoría era la misma, pero los problemas que traían los chicos
era difícil entender con los recursos que teníamos los analistas formados en clase media, ¿no? Hasta que empezó en la década del 70 la represión, y con la represión apareció una situación que fue muy desafiante para los psicoanalistas que estábamos más, en aquella época se decía comprometidos, ¿no? Que era consultas de chicos que estaban viviendo en condiciones de clandestinidad, que los padres eran subversivos o que por tener compromisos políticos estaban en condiciones de clandestinidad, y que los padres consultaban porque los chicos se orinaban de noche o por terrores o distintas sintomatologías. Yo creo que el gran problema está en que no hay una capitalización, un reconocimiento de toda la producción teórica que fundamenta eso, que la tenemos, pero que está oculta para nosotros mismos. Por ejemplo, a ver, en esa época, ¿dónde yo atendía a los chicos? En las plazas. Yo atendía a chicos que no sabían mi nombre, porque me ponían en riesgo, y que yo no sabía ni el nombre ni los datos precisos de los padres, porque los padres eran guerrilleros. Y entonces tenía que atenderlos en algún lugar neutro. Y los atendía en las plazas, eran horas de juego, donde venían los padres, me contaban los problemas que tenían, el chico jugaba, y yo estaba ahí con el chico y le interpretaba, le daba consejos a los padres. Eso duró poco tiempo, pero la época de la represión, bueno, entre otras cosas, instala un interrogante fundamental sobre si es posible el psicoanálisis bajo un régimen de terror, bajo el terrorismo de Estado. Esta pregunta es muy importante. ¿Es posible el psicoanálisis bajo el terrorismo de Estado? Otalagano intervino cuando el golpe militar de marzo del 76, la universidad y el hospital de clínicas donde estábamos muchos de nosotros, y en un discurso dijo una frase maravillosa, inolvidable, que es: los psicoanalistas, por su propio bien, deberían mudarse a París, a Moscú o a Tel Aviv. Y entonces, de plataforma, salvo 3, tuvimos que ir todos al exilio, solo que yo no le iba a dar el gusto a Otalagano y no me fui ni a Tel Aviv, ni a París, ni a Moscú, sino que fui a La Habana y estuve en Cuba durante los 8 años de la dictadura militar. Y en Cuba, además de trabajar con chicos cubanos, que ya no es solamente trabajar con chicos de otra clase social, sino de otro sistema social, también hicimos una experiencia muy interesante. Juan Gelman, en un viaje que hizo a Cuba, me dijo: mira, en Argentina yo calculo que hay por lo menos 400 huérfanos de guerra. Es decir, chicos que habían quedado huérfanos. ¿Qué te parece si hablo con autoridades del gobierno cubano para que esos chicos puedan venir a Cuba? Y armamos una guardería de chicos exiliados, chicos que venían a veces con el papá y después el papá en la contraofensiva se venía a Argentina o perdían. La experiencia esa fue maravillosa y realmente los chicos era impresionante, venían hecho leña y fue fantástico cómo progresaban. En esa época yo me carteaba con otros psicoanalistas de niños exiliados, con Maren Ulriksen de Viñar, que estaba en París, con amigos que estaban en México y en España, que también atendían chiquitos y iban con los abuelos porque los padres los habían desaparecido, cosas por el estilo, y todos me contaban que yo tengo el epistolario con mis colegas, que esos chicos tenían una evolución muy mala. Los chicos en Cuba tenían una evolución maravillosa conmigo. Eso confirmaba lo que yo siempre supuse, que yo era el mejor psicoanalista de niños del mundo y mucho mejor que todos mis colegas. Bueno, después de ese ataque de manía y de omnipotencia me di cuenta que a lo mejor no era yo, sino que era Cuba y el contexto que, en todo caso, dignificaba la acción de los padres.
y no lo denigraba como sucedía en otros casos. Allá era, héroes de guerra. Claro, vuelto a la Argentina en el 84, 85, ya no como paciente, sino como colega de Diego García Reynoso, le conté esta experiencia y él escribió un trabajo maravilloso que se llama El niño bajo el terror de Estado, sí. Que está en una revista que publicó Sergio. También, en diarios clínicos también. Claro. Sí. Y en una psique. Que es, se basa en la experiencia esta que yo le conté sobre los chicos atendidos en Cuba. Y cuando regresamos acá a la Argentina, en el diciembre del 84, que es el 85, ahí empecé a trabajar fundamentalmente con organismos de derechos humanos, más que nada con Abuela de Plaza de Mayo y la restitución de chicos que habían sido criados por los apropiadores. Es muy interesante una sola anécdota sobre esto, que es que en el 86 vino François Dolto, la más importante psicoanalista de Francia, lo que quiere decir la más importante psicoanalista del mundo de niños, y consultada sobre qué hacer con los chicos que estaban viviendo con las familias apropiadoras. Ella dijo, mejor dejarlos donde están porque ya tuvieron un trauma para que ocasionaran un segundo trauma. Y ahí hubo que pelar todo lo que nosotros teníamos producido, toda la fundamentación teórica, y felizmente ella se retractó y dijo que efectivamente había metido la pata, que había sido un disparate que convalidó lo que estábamos haciendo nosotros. Claro, la idea de restituir la identidad, de hacer todo ese trabajo social. Exactamente, pero eso es lo que a mí me dio la noción de la producción local. Si nosotros, que éramos unos pichis, podíamos a François Dolto decirle algo y que ella decía, la verdad me equivoqué, ¿no? Porque no lo había pensado. Alguien que pasó la guerra de Argelia, que pasó la guerra en Francia, y uno de los genocidios más grandes de la humanidad que Francia cometió con los argelinos, no pensaron, los europeos no pensaron este tema, que acá sí hay montaña. Bueno, solamente decir que a partir de ahí empecé a trabajar, pero ya desde la época de Cuba, las cuestiones de la diferencia de género. Me di cuenta que no es lo mismo ser varón y ser mujer, y no es lo mismo ser niño y ser niña. Y actualmente, lo mismo que me pasaba, que conté antes, con respecto a que los chicos no entienden lo que yo les decía, los chicos que yo les hacía interpretaciones kleinianas, bueno, lo mismo me pasa ahora con respecto a las nuevas tecnologías. Soy yo el que no tengo la menor idea, no entiendo cómo se estructura la lógica, cómo piensan. Desde muy temprano, es decir, desde que llegué a la Argentina del exilio, yo tengo computadora. Y como la tengo en el consultorio de niños, los chicos accedieron a la computadora y ahí empezó a darse algo que a mí me cambió la cabeza, y es darme cuenta estas cuestiones del poder, que los chicos están en una situación de desventaja enorme con respecto a los adultos, pero que en el aspecto del dominio de las nuevas tecnologías tienen una enorme capacidad de manipulación, de pensar de manera diferente a la que tenemos nosotros, que todavía nosotros no tenemos recursos teóricos para entender lo que le pasa a un chico. Y en ese sentido le recomiendo enfáticamente el último libro de Alejandro Piscitelli, que se llama Nativos Digitales, que está ahí atrás. Y otro libro fundamental que se los recomiendo, pero enfáticamente, que se llama Los Bárbaros, de Alessandro Barico, ¿no? Yo pensaba en relación a cuando comenzaste a contarnos lo que pasaba en el mundo del psicoanálisis con niños, donde la mayoría eran mujeres y eran pocos los hombres. ¿Alguna vinculación entre ese interés por acercarse a los chicos y conectarse con ellos, tratar de entenderlos, digo, con esto, con las cuestiones de género de por medio? Es muy difícil sintetizar, pero a ver, primero un dato sociológico. El capitalismo se supone que es un sistema de explotación que es los ricos que viven a costa de los pobres.
Pero hay otro sistema de explotación mucho más esencial, entre comillas, de la historia humana, porque el capitalismo en realidad es novedoso dentro de la historia de la humanidad. Pero el patriarcado es, desde el comienzo, casi no se conocen, dicen los antropólogos, culturas matriarcales. En un momento donde parecía que ya estaba todo globalizado capitalista y no había nada que hacer, algo empezó a moverse en la correlación de fuerzas entre varones y mujeres a nivel global, y algo empezó a conmocionarse el patriarcado. No hay que hacerse demasiadas ilusiones, porque el patriarcado tiene suficientes recursos como para neutralizar todos los cambios que pudieran hacerse en la correlación de fuerzas y volver a cero, o hacer cambios tipo gatopardistas a la Lampedusa, ¿no? Que algo cambie para que todo sea igual. Pero algo empezó a moverse a nivel mundial en cuanto a el pasaje de las mujeres por el espacio público y el estar en situación de mayor defensa de los derechos y de la igualdad que tienen con respecto a los varones. La universidad. Piensen ustedes que a principios del siglo XX, 1900, las mujeres no estaban en la universidad. Cecilia Grierson fue la primera mujer que entró a la Facultad de Medicina, y le dieron en 1906 el título de médica académica. No podía ejercer la medicina porque una mujer no podía tocar el cuerpo humano. Cuando las mujeres entran a la universidad, el poder ya no pasa más por la universidad. Las características que tiene el patriarcado es que funciona lo que yo llamo la ley del rey Midas al revés. El rey Midas todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Bueno, hay actividades que están socialmente muy valoradas porque son actividades realizadas por los varones. Es suficiente que las mujeres comiencen a involucrarse y hacerlas para que caiga su estatus a nivel social. Hay actividades muy denigradas porque son actividades femeninas, cocinar. Es suficiente que los varones nos pongamos a hacerlas para que empiecen a ser valorizadas. Y además, incluso en las actividades tradicionalmente femeninas, la educación, por ejemplo, la psicología, donde la base de la pirámide jerárquica es todo mujeres, a medida que uno va subiendo, cada vez hay menos mujeres y más varones, y siempre el ministro de Educación es un ministro y no una ministra. Creo que estamos asistiendo a un momento muy particular en la constitución subjetiva de varones y nenas. Diferente de la generación de ustedes y muy diferente de mi generación. Hay características que son tradicionalmente femeninas y aquellos que están indicados como que son tradicionalmente masculinas. Hoy en día está bien visto que una nena que tiene que ser graciosa, dulce, simpática, obediente y ser criada en rosa, incorpore a estos atributos tradicionales otras características que hasta ahora eran tradicionalmente masculinas, es decir, que se haga valer, que haga deportes, que sea buena alumna, que tenga un proyecto personal de independencia y autonomía, que no se deje pasar por encima. Los padres otorgan una dotación de rasgos de identificación, los padres varones, tradicionalmente masculinos, y bien con buen ojo, que la nena se trepe a los árboles, que la nena sea con pinche aventura, que no se deje arrasar por un varón, que sea líder de grupo. De manera tal de que las nenas están enriqueciéndose en su caudal identificatorio. No pasa lo mismo con los varones, porque todavía aquellas características tradicionalmente femeninas son denigradas. Entonces un varón tiene que ser fuerte, tiene que ser independiente, tiene que ser autónomo, pero si le gusta vestirse de princesa o jugar a las muñecas, está perdido. La sensibilidad, la dulzura todavía siguen siendo características femeninas que está mal que los varones incorporen a su caja, a su repertorio identificatorio. Miren, cuando mis hijos eran chicos, y yo quería, en la década del 60, 70, y yo quería comprar los juguetes, iba a la juguetería y estaba muy preocupado, porque para algo uno es psicólogo, en ver cuáles son los juegos adecuados a cada edad. A qué juegan los chicos a los 2, a los 3, a los 4, y estaban todos los libros de GC, mi niño de 3 a 4, de 4 a 5, 5 a 6. Y estaban los estantes, yo decía, tengo un chico de 3, 4 años, ese era el estante y ese eran los juguetes. Hoy en día uno entra a una juguetería y está en rosa de princesa de Disney para acá, y en Spider-Man y en Guerra de las Galaxias para allá. Es impresionante cómo se reforzó
las diferencias de género en momentos donde se supone que estamos todos mucho más modernos, más Sí. Leí un libro suyo, que ¿Cuál? es El niño del siglo del niño, y ahí había un concepto que me pareció interesante, que era la cuestión de mantenerse en una posición de ciudadano de la frontera o ciudadano de la frontera, relacionar el psicoanálisis con niños. Me gustaría que eso se amplíe un poco más, a ver qué significa eso, y sí, estar en la frontera, si tiene alguna influencia con haber pasado a la frontera, ¿no? Sí. Sí, bueno, la frontera es la frontera de clase media a sectores marginales o proletariado. La frontera es entre Freud y Piaget. La frontera es entre chicos de distintos sistemas sociales y sobre todo la interrelación teórica con otras disciplinas. La frontera con el feminismo teórico, ¿no? Me parece que el psicoanálisis es fundamental. Yo no dejo de leer psicoanálisis y hasta el día de hoy, imagínate la cantidad de horas de pacientes que tengo. Encima, sin embargo, cuando salgo de una sesión donde yo siento que la pegué o en un momento donde algo del psicoanálisis y del inconsciente aparece, pero aparece así tipo como un rayo, ¿no? Y te desconcierta, es una experiencia maravillosa. Yo creo que me dedico además a los chicos porque me aburro mucho estar sentado ahí, y con los chicos uno juega y te tenés que levantar, parar, ir y venir. Bueno, y con chicos de patología grave, qué sé yo, las patadas, los golpes que yo he recibido, las tomas de judo que tuve que aprender a hacer. Pienso que un analista de niños, además de psicoanalizarse, tendría que tener algún tipo de práctica con el cuerpo, de psicodrama o de algo con el cuerpo, porque los aspectos más reprimidos aparecen a través del cuerpo del analista, ¿no? Y la diferencia con los pacientes en adultos que están en el diván es que el cuerpo del analista por lo menos tiende a desaparecer. En cambio, el cuerpo del analista de niños está permanentemente presente en el análisis con niños. En este momento a mí me parece que la frontera está con respecto a las narrativas tradicionales acerca de... yo creo que estamos en un momento, nos ha tocado el enorme privilegio de ser protagonistas de una época donde se produce una revolución, así como puede haber sido Gutenberg con la imprenta y la incorporación del libro, la incorporación de las nuevas tecnologías y el cambio que esto significa para la lectoescritura, para el aprendizaje de la lectoescritura, en miles de años aprendiendo a leer y a escribir con la mano sobre el papel. Miles de años, la mano sobre el papel. Piaget explicó muy bien la importancia para la constitución de la inteligencia, el desarrollo del cerebro, el movimiento de la mano, ¿no? En menos de lo que canta un gallo, pasaron los chicos de alfabetizarse con la mano sobre el papel para alfabetizarse sobre el teclado. Los chicos entran primero al teclado de la computadora que al lápiz y al papel. Y la producción de textos que hacen los chicos es impresionante, se la pasan leyendo y escribiendo. Por supuesto que no de acuerdo a las exigencias de los imperativos de la Academia de Letras, pero es impresionante cómo leen y escriben y las operaciones que hacen con la computadora. Yo, con Pokémon, ¿no? Por ejemplo, bueno, me volvieron loco los chicos con Pokémon porque, bueno, los que están en transferencia positiva, viste, te explican, pero igual, por más que me cuenten, me costaba mucho seguir. Entonces, enfrente había una librería, fui y me compré el manual. El manual donde están todos los personajes, cómo van transformándose, los rasgos de parentesco, todo eso. Y me puse a leer, dije, si yo soy docente de postdoctorado, yo tengo que poder... Tuve que rendirme. Es imposible, chicos que se saben los nombres de todos los personajes de Pokémon, los rasgos de parentesco, cómo van cambiando, los ponen en la escuela a tener que acordarse el nombre de los 5 ríos más grandes del mundo. Se acuerdan del primero, el segundo, el tercero ya no, y repiten de grado, o es un problema de aprendizaje. Es más, chicos que vienen, motivo de consulta,
por problemas de aprendizaje en el colegio, que nos sentamos frente a la computadora y ellos me pasan como un jet y yo voy a caballo. Claro. Gracias.